Hola a todos y bienvenidos. En este video abordaremos un capítulo fascinante, la Reforma Católica, también conocida como la Contrarreforma, que llevó a la Iglesia de Roma a responder a las transformaciones que surgieron con la Reforma Protestante. ¿Cómo afectaron estos cambios al cristianismo en Europa y al mundo? Acompáñenme mientras analizamos este momento crucial de la historia y su impacto en la fe cristiana. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esto lo dijo Santa Teresa de Jesús. Según vimos, los impulsos reformadores que corrían por Europa eran demasiado fuertes y amplios para que el protestantismo pudiera contenerlos todos. Desde antes de la protesta de Lutero, había muchos que soñaban con una reforma eclesiástica y que tomaban medidas en ese sentido. Particularmente en España, y gracias a la obra de Isabel la Católica y de Jiménez de Cisneros, la corriente reformadora cobró gran impulso, aunque sin abandonar los cauces del catolicismo romano. En términos generales, la Reforma Católica, aún después de aparecer el protestantismo, siguió las líneas trazadas por Isabel. Se trataba de un intento de reformar la vida y las costumbres eclesiásticas, de emplear la mejor erudición disponible para purificar la fe y de fomentar la piedad personal. Pero todo esto sin apartarse un ápice de la ortodoxia, sino todo lo contrario. Los santos y los sabios de la Reforma Católica, como Isabel, fueron puros, devotos e intolerantes. Aunque, como hemos señalado, la Reforma Católica se remonta por lo menos a tiempos de Isabel, el advenimiento del protestantismo le dio un nuevo tono. No se trataba ya sencillamente de reformar la Iglesia por razón de una necesidad interna, nacida de la vida misma de la Iglesia, sino además de la obligación de responder a quienes proponían una reforma que rechazaba buena parte de la religión medieval. En otras palabras, tras la protesta de Lutero, la Reforma Católica, al mismo tiempo que continuó el curso trazado anteriormente por Isabel, Cisneros y otros, se dedicó también a refutar las doctrinas protestantes. Ya nos hemos referido a Juan Eck, el teólogo que en el debate de Leipzig llevó a Lutero a declararse jusita. Aunque muchos historiadores protestantes han pretendido que Eck era un oscurantista que no tenía más interés que perseguir a los protestantes, esto no es cierto. Al contrario, Eck fue un pastor concienzudo y un erudito que en 1537 publicó una traducción alemana de la Biblia. Sin embargo, no todos los jefes de la Reforma Católica eran del mismo espíritu. Jacobo Latomo, por ejemplo, quien era rector de la Universidad de Lovaina, se dedicó a atacar tanto a los protestantes como a los humanistas, arguyendo que para entender la Biblia bastaba con leerla en latín, a la luz de la tradición de la Iglesia, y que el estudio de los idiomas originales de nada servía. Luego, entre los católicos que se dedicaron a refutar a los protestantes, había tanto personajes eruditos como otros de espíritu oscurantista. A la postre, fueron los primeros quienes se mostraron más capaces de responder a los retos del momento. De ellos, quizás, los dos de mayor importancia fueron Roberto Bellarmino y César Baronio. Bellarmino fue el principal sistematizador de los argumentos católicos contra el protestantismo. A partir de 1576 y por 12 años, ocupó en Roma la recién fundada Cátedra de Polémica y hacia fines de ese periodo empezó a publicar su magna obra de las controversias de la fe cristiana, que terminó en 1593 y que a partir de entonces se ha vuelto la principal fuente católica de argumentos contra el protestantismo. De hecho, casi todos los argumentos que escuchamos hasta el día de hoy se encuentran ya
en la obra de Belarmino. Uno de los episodios más famosos en la vida de este polemista fue el juicio de Galileo, en el cual tomó parte y que concluyó declarando herética la idea de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero aunque la polémica anticatólica siempre ha subrayado este incidente, el hecho es que Belarmino siempre sintió y demostró gran respeto hacia Galileo. César Baronio fue el gran historiador del catolicismo. Los protestantes de la Universidad de Magdeburgo habían empezado a publicar una gran historia de la Iglesia en la que trataban de mostrar que el cristianismo original era muy distinto del catolicismo romano y de explicar cómo se habían introducido las diversas innovaciones que los protestantes ahora trataban de eliminar. Puesto que esa historia se publicaba a razón de un volumen para cada siglo, nunca pasó del 13, se llamaba las Centurias de Magdeburgo. En respuesta a ellas, Baronio escribió sus anales eclesiásticos que marcaron el comienzo de la historia de la Iglesia como disciplina moderna. Al iniciarse la era de los reformadores, eran muchos los que se dolían del triste estado a que habían llegado las órdenes monásticas. Erasmo y los humanistas criticaban su ignorancia. Isabel y Cisneros trataban de reformar las casas existentes, instándolas a volver a la estricta observancia de sus reglas. Cuando los reformadores alemanes comenzaron a cerrar los conventos y monasterios, hubo buenos católicos que no se preocuparon grandemente por ello. Lo mismo sucedió en Inglaterra cuando Enrique VIII se apoderó de las casas monásticas. Pero esto no quiere decir que todo el monaquismo estuviera corrompido. Había innumerables monjes y monjas que estaban convencidos de que era necesario reformar la vida monástica y que se dedicaron a ello. Así comenzaron a aparecer en diversas partes de Europa nuevas órdenes. Algunas de ellas eran un intento de volver a la antigua observancia, mientras otras iban más lejos y trataban de crear nuevas organizaciones que pudieran responder mejor a las necesidades de la época. Quizá el mejor ejemplo de las primeras sea la orden de Carmelitas Descalzas, fundada por Santa Teresa, y de las segundas, la de los jesuitas, que le debe su existencia a San Ignacio de Loyola. Teresa pasó la mayor parte de su juventud en Ávila, donde su padre y su abuelo se habían establecido después de haber sido condenados por la Inquisición de Toledo a llevar sanbenitos. Desde niña se sintió atraída hacia la vida monástica, aunque al mismo tiempo le temía. Cuando por fin se unió a las monjas del convento carmelita de la Encarnación, en las afueras de Ávila, lo hizo contra la voluntad de su padre. Allí se volvió una monja popular, pues su ingenio y su encanto eran tales que lo mejor de la inteligencia abulense acudía a charlar con ella. Hastiada de esa vida, que no le parecía ser un verdadero cumplimiento de sus votos monásticos, se dedicó a leer obras de devoción. Cuando la Inquisición prohibió la lectura de los libros que le habían sido de más ayuda, tuvo una visión en la que Jesús le dijo: «No temas, yo te seré como un libro abierto». A partir de entonces, sus visiones fueron cada vez más frecuentes. Gracias por acompañarme en este recorrido por la Reforma Católica y su impacto en la historia del cristianismo. Pero más allá de los eventos históricos, quiero recordarte la verdad central del Evangelio. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios, pero en su amor, Él envió a su Hijo, Jesucristo, para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y morir en nuestro lugar. En Cristo hay perdón, reconciliación y vida eterna para todos los que se arrepienten y creen en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos vemos en el próximo video.